Bendito el Señor. Gloria al Rey que vive para siempre. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20. Gloria al Señor. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 22. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. ¿Vino a escuchar palabra del Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Verso 22 del capítulo 20 de Éxodo. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra haréis para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicierais altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por guardas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén, amén y amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te doy, Dios del cielo. Gracias te doy, Padre Santo, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque a través de ella, Dios del cielo, tú nos educas, nos formas, nos enseñas. Señor eterno, te ruego, Padre celestial, que seas tú gobernándonos, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Dirige este culto de adoración a tu nombre. Dirige nuestras vidas, Señor. Y sea tu palabra, Señor, llenando todo vacío, respondiendo toda pregunta. Te lo ruego, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor. Amén. Y amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele palmas de alabanza al Señor. Fuerte, que es para el Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. La iglesia, amados, siempre la iglesia, las personas que son la iglesia, desde los tiempos de Salomón hasta la fecha, la iglesia siempre ha querido agradar a Dios con lo mejor de lo mejor. De ahí vienen las primicias. La palabra primicia es un derivado literario de primero. Eso significa la palabra primicia. Primero en todo el sentido de la palabra, completo. Primero en todo el sentido de la palabra. Entonces cuando una persona trae primicias al altar, se preocupa de que sea lo primero en calidad, lo primero en tus compras,
siempre lo primero, porque es para el Señor. No es para el pastor es para Dios. Como la alabanza, como la ofrenda de tiempos que hacemos, de separar tiempo para Dios, ¿cierto? Todo es para el Señor, por lo tanto, lo hacemos con excelencia. Y desde los tiempos de Salomón, cuando, aunque el sentir, el deseo fue en David de construir un templo para Dios. Ahora, para que más o menos usted me entienda, el tabernáculo de reunión, los templos, no existían los templos en el tiempo de David hacia atrás. No existían los templos, al menos para Jehová, al menos para nuestro Dios. No existían los templos. Pero había un tabernáculo donde de carpas diseñada específicamente por Dios, que el Señor le dice a Moisés que le diera órdenes a Aarón de cómo construirlo, de qué color tenía que ser la primera capa, la segunda capa, en fin. Pero eran carpas y de repente nace la iniciativa en David, en el rey David, de decir: yo vivo en un palacio siendo rey de Israel, yo vivo en un palacio, dice, ¿por qué no? Y tu altar, tu casa, le dice a Dios, está entre cortinas. Encuentro que no es justo, dice David. Y ahí comienza la planificación de construir una casa de oración, un templo, un tabernáculo precioso, hermoso para Dios. Con el tiempo, hermanos, vinieron las conquistas, vinieron las cruzadas, y resulta de que cuando uno de los emperadores romanos, Constantino, se convierte al cristianismo, digámoslo así, todos ellos profesaban la fe griega y la fe romana, entonces que eran politeístas, servían a muchos dioses. Y cuando Constantino, con el fin de redimir sus pecados, se convierte al cristianismo, hace que desaparezcan todos los ídolos de los templos paganos y le regala, digámoslo de alguna forma, esos templos que eran paganos, se los regala a la iglesia cristiana católica universal. Católico significa universal, para los que no saben. A la iglesia universal de Cristo, y ahí recién empieza a reunirse la iglesia en templos. Antes no se reunían en templos. Y resulta, hermanos, de que para Dios nunca en realidad fue relevante el templo. Nunca fue relevante de qué color pintarlo, de qué forma tenía que ser, si era grande, si era pequeño. En realidad nunca fue relevante para Dios. Tanto es así que la iglesia el pueblo de Israel estaba fascinado con el segundo templo de Salomón. El primero lo destruyeron los babilónicos. Con el segundo templo de Salomón en los tiempos de Malaquías. Y resulta, hermanos, de que cuando la gente estaba embobada, se gloriaba de la casa de oración que ellos tenían. Y el Señor le dijo: mira, no, la verdad, para ser sincero, a través de los profetas les dice: yo no habitaré en templos hechos por mano del hombre. Yo quiero habitar en el corazón de las personas. Eso es lo que dice Dios. Es por eso que equívocamente durante muchos años a las iglesias le llamamos la casa de Dios. ¿Lo han escuchado eso alguna vez? Hermano, ¿dónde va? Voy a la casa de Dios. Cuando en realidad Jesús mismo dijo: casa de oración será llamada, ¿cierto? Ese es el nombre bíblico para los templos, casa de oración. Jesús dijo que así tenía que llamarse el templo. Casa de oración será llamada. Entonces, porque el templo del Señor somos nosotros. A través del Espíritu Santo, lógicamente. A veces nos confundimos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo.
y escuchamos a personas decir, tengo a Jesús en mi corazón. ¿Cuántos creen de verdad que Jesús resucitó de entre los muertos? Yo creo con todo mi corazón que Jesús resucitó, pero no como Franco Sefirelli, no así como medio transparente, medio fantasma, sino que resucitó en carne y hueso. Tanto es así que Tomás, cuando lo ve, no creía que era Jesús. Dijo, no, que me muestre las heridas de las manos, que me muestre la herida en su costado y recién creeré que es Cristo o que es el Cristo. Y ahí Jesús le revela las heridas de las manos, le revela la herida de su costado. Y ahí Tomás dice, Señor mío y Dios mío, le dice. Porque anterior a eso era ver a una persona común y corriente, y es hasta el día de hoy. Para que no te confundas, Jesús no ha resucitado como fantasma. Jesús no resucitó simbólicamente, Jesús resucitó literalmente. Y si Él resucitó literalmente, ¿cómo lo hace para entrar en mi corazón? Él está vivo. Bueno, si nos alcanza la fe, un día veremos al Señor y ahí te vas a terminar de convencer de que resucitó de entre los muertos. Ahora entonces, ¿qué es lo que habita en mi corazón? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Señor le dice a los discípulos antes de partir, Cristo el Señor le dice, no os dejaré huérfanos, sino que les dejaré el Espíritu de la verdad que os guiará a toda justicia. El Espíritu Santo le dice, así que no se muevan de acá. Detalle muy importante, les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa, hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Amén. Hasta que haya venido el Espíritu Santo. Entonces, había algo muy importante en estas indicaciones de Jesús, cuando les dice, no hagan nada, no se muevan de Jerusalén, hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. En lo que acabamos de leer, de Éxodo 20, del 22 en adelante, el Señor le dice al pueblo de Israel, miren, no quiero que hagan de mí como Dios, no quiero que hagan de mí figuras de oro, figuras de plata, para que los adoren. Básicamente porque no hay imagen que pueda contener a Dios. No hay ninguna imagen que pueda contener al Señor. Ninguna. Tanto es así que cualquier imagen que exista de Dios no le hace justicia a la verdadera gloria de Dios. Así que, por lo tanto, el Señor les dice, no hagan ninguna imagen de mí. Adórenme a mí. No una imagen, no un animal, no una foto, no una estatua. Adórenme a mí. Entonces, resulta, hermanos, de que el Señor le dice, pero quiero que hagan un altar de tierra. Un altar de tierra. Los altares en los tiempos de Moisés eran como unos pequeños quinchos, una torre, y ahí después quemaban las ofrendas, porque no se ofrendaba dinero como hoy día, se ofrendaba la riqueza de ese tiempo, que eran animales, toros, vacas, ovejas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacían? Quemaban eso en el altar. Y el Señor les dice, claro, quiero un altar de tierra, un altar de tierra. No le dijo, quiero que lo cubras con oro, quiero que tenga algunas perlas preciosas alrededor, quiero que sea muy alto, que tenga muchas escaleras, que cueste llegar arriba, que la gente cuando lleve su altar se escandile con el brillo del oro. Nada de eso. Nada de lo que tú puedes ver, por ejemplo, en los templos católicos. Cuando yo veo imágenes del Vaticano, hermano, me impresiona la cantidad de oro que hay ahí, ¿cierto?
Las imágenes, en Italia específicamente, usted entra a una iglesia católica y oro por todas partes, ¿cierto? Sin embargo, el Señor, la orden de Dios específicamente a través de Moisés fue, los altares quiero que sean de tierra. Y denota una indicación súper importante con respecto a la omnipresencia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está en todo lugar? Falso. Dios no está en todo lugar. Dios, Él puede estar donde Él quiera, porque es omnipresente. Pero está donde Él quiera estar. Eso es la omnipresencia de Dios. Sabe todo lo que ocurre. Esa es la omnisciencia de Dios. Ahora, si Dios está en todo lugar, está en la iglesia católica, en los conventos, estará en las sectas diabólicas. En Colombia está la iglesia satánica, por si alguno quiere ir un día. En Colombia está la iglesia satánica. ¿Estará Dios ahí? Pero si Dios está en todo lugar. Entonces, el Señor le da una indicación súper importante. Le dice, quiero que hagan un altar de tierra para que yo esté donde yo quiera estar. Lo voy a leer de nuevo. Dice así, altar de tierra harás para mí. Verso 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Porque la presencia de Dios, en la soberanía de Dios, quiero que sepas esto, Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que sea soberano? Los que dijeron amén. ¿Qué quiere decir que sea soberano? Que Dios gobierna, pero Él no es gobernado. Amén. Eso quiere decir que es soberano. Que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien quiera, como Él quiera. Eso es un Dios soberano. Tanto es así que cuando Cristo paga la culpa de mi maldad, a lo mejor de la suya también, pero cuando Cristo paga en la cruz la culpa de mi maldad, Él dice que el Señor lo abandonó. Él dice, Señor, ¿por qué me has? Entonces, si la omnipresencia de Dios fuera tácita, fuera concreta, debería seguir ahí. Pero no es así. Porque Dios está donde Él quiera estar. Si Él quiere estar en 20.000 partes al mismo tiempo, va a ser, así va a ocurrir. Porque tiene el poder para hacerlo. Pero ¿y si no quiere estar en un lugar? A lo mejor no le gusta ir a las fondas a Dios. Me va a decir que Dios está en la fonda. Te lo doy seguro que no. Te lo afirmo que Dios no está ahí. Porque no tiene relación, dice la Biblia, la luz con las tinieblas. Pero si Él quiere estar acá, gloria al Señor. Amén. Entonces, a Dios en realidad nunca le importó si el templo era de madera o no, si el templo era de concreto, si el templo era de oro fino o si era de perlas preciosas. Nunca le importó eso a Dios. ¿Sabe qué era lo único que le importaba a Dios? Lo acabamos de leer. Lo único que le importaba a Dios es que si en algún lugar se iba a levantar un altar para Dios, que se sintiera la presencia de Dios. Da lo mismo si te congregas dentro de una casa, si te congregas debajo de un parrón. En la iglesia donde yo comencé, o que comenzó mi papá, yo era muy niño, cuando mi papá empezó a pastorear, él tenía 29 años, la misma edad a la que yo empecé a pastorear. Pero mi papá no tenía templo donde pastorear. Bueno, yo tampoco tenía cuando empecé.
Mi papá no tenía un templo donde pastorear y en la casa de su suegra había un parrón. Y la parra santiaguina, a esta altura, ¿cierto? Porque las parras del campo son bajitas. Parra santiaguina, a esta altura. Las parras, las uvas eran el techo del templo. Mi mamá cuenta, porque yo era muy niño, no me acuerdo muy bien, pero mi mamá cuenta de que el púlpito, estos blancos que tú ves acá, el púlpito de ellos era un tambor de estos de 200 litros, estos tambor de lata, y le ponían un mantel que decía, Dios es amor. Así ellos, y sabes, hoy día ellos tienen un templo muy bonito, amplio, y la presencia de Dios no se compara de lo que había en esos tiempos a lo que hay ahora. Me atrevo con libertad a decirlo. Yo recuerdo cuando comenzamos a hacer iglesia con mi esposa, mis dos hijas, la hermana Angélica y la hermana Marcela. Nuestro primer culto. Éramos 6. Nos reunimos en un comedor, en el living del comedor. No sacamos ni la mesa de centro porque éramos tan pocos que nos molestaba. Pero yo nunca me voy a olvidar de ese primer culto. La presencia de Dios fue tan potente. Siempre me voy a acordar de eso porque no teníamos nada, solo las ganas de adorar a Dios. Solo las ganas de adorar a Dios. De repente, hermano, cuando Dios llama al hombre, lo empieza a bendecir. Pasa lo mismo con las iglesias. Cuando Dios llama al hombre, lo empieza a bendecir, lo empieza a prosperar. De repente como que no te conformas con ser un oyente, con ser el hermano nuevo, con ser el que se sienta a la izquierda o a la derecha, adelante o atrás, siempre en el mismo lugar. De repente sientes como que un cristiano sin dones como que no es cristiano, como que un evangélico sin hablar en lengua no es evangélico, como que algo tiene que ocurrir en ti. Empiezas a ver que algunos hermanos tienen ciertos dones espirituales, tú también quieres tener algún don espiritual. No sé, algo quiero hacer, en algo me quiero destacar, quiero que me suban al altar a predicar, a coordinar, que me usen en algo porque me gusta trabajar en la obra. Pero quiero decirte algo, hermano. Delante de los ojos de Dios, yo soy el hermano Jonathan nomás. Yo no soy el pastor. Usted me dice pastor porque soy quien administra este lugar. Yo no soy el jefe, no soy el patrón. Soy el que administra este lugar. ¿Que de quién es? Que es de Cristo. Y cuando yo vaya a rendir cuentas a Dios, que un día estoy seguro, un día voy a tener que pararme delante de Dios a contarle cómo me fue en el pastorado. Y creo con todo mi corazón que cuando me encuentre cara a cara con Jesús, el Señor no me va a decir, ¿cómo está, pastor? Pase, pastor. Siéntese en la cabecera, pastor. ¿Qué quiere, pastor? ¿Tuto o ala? Estoy seguro que Él no va a hacer eso. Lo más probable es que me diga, hermano Jonathan, ¿cómo estás? Tenemos una conversación seria. Estoy seguro que sí. Por lo tanto, con las mismas fuerzas con las que yo estoy seguro que Cristo me ama, con las mismas fuerzas con las que estoy seguro que el Señor me protege, me ama, me bendice, con las mismas fuerzas Dios te ama a ti, te protege, te bendice, aunque en la iglesia seas un oyente, aunque seas el primero en llegar o el último, aunque seas el más antiguo o el más nuevo, con las mismas fuerzas que Dios me ama a mí, con las mismas fuerzas que Dios amó a Gigi Ávila, a Jimmy Schwager, con las mismas fuerzas que Dios amó
a los más grandes hombres de Dios a través de la historia, con las mismas fuerzas Dios te ama a ti. Porque a Dios le interesa solo una cosa, que las personas necesiten de la presencia de Dios. El Señor le dice, si se te llegase a ocurrir ponerle al altar piedras, ¿lo leo? Escuche esto. Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti. Vendré a ti. Eso quiere decir que Él no está siempre ahí. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, un poquito me veréis y otro poco no me veréis. Él es omnipresente, pero Él si quiere está y si quiere no está. Cuando hagas un altar de tierra, le dice Dios al pueblo de Israel, cuando hagas un altar de tierra donde pongas tus ofrendas, donde pongas tu gratitud, donde pongas tu alabanza, donde pongas tu tiempo, donde pongas tu alegría, donde pongas tus necesidades, donde pongas tu amargura, donde pongas tus problemas, donde pongas tus victorias, donde pongas tus logros, en ese altar de tierra yo voy a estar ahí. Pero quiero que entiendas que Dios no hace diferencias entre el que es pastor, oficial, profeta, presbítero, el que danza, el que no danza, el que toca instrumento, el que no toca instrumento, el que predica, el que no predica. Dios no hace ninguna diferencia. Él nos ama así, tal cual como tú estás. Dios te ama. Y créeme que Dios es como nosotros los que somos papás, que ojalá que los niños no crezcan nunca. Que se queden chiquititos, o si no, o por lo menos hasta la edad donde saben hacer su cama. ¿Cierto? Ojalá que no crezca nunca para que, escucha esto, para que no se vayan nunca de la casa. Para que no se vaya nunca el hijo de la casa. Para que nunca desobedezca al papá. Para que nunca desobedezca. Así es Dios. Es papá para siempre. Amén. Y le dice, y si me hicieres un altar de piedras, porque a lo mejor tu gratitud va para allá. A lo mejor hay gente que siente tanta gratitud que dice, está fea la iglesia, la vamos a pintar. ¿Entendieron el mensaje, cierto? Está fea la iglesia, la vamos a pintar. La vamos a pintar por dentro, la vamos a pintar por fuera. Quizás, ¿cierto? Entonces el Señor le dice, si lo vas a hermosear, que no se te pase la mano. Porque en realidad, escucha esto, porque en realidad no me interesa si el templo es blanco, es verde, es gris. No me interesa si el templo es de oro o de papel. Lo único que quiero es que en ese templo esté mi presencia. Que esté la presencia de Dios ahí. Mire lo que le dice. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. No las pulas. No las pases por herramientas. No quiero tanto lujo. Eso le quiso decir. No quiero tanto lujo. Quiero estar cercano a ti. ¿Sabe por qué la gente cree, sobre todo los que no son convertidos, por qué la gente piensa que los curas están más cerca de Dios que ellos? Porque se suben al altar, se ponen su gorro de pescado, ¿cierto? Andan con la varita de oro. Y ellos no pueden hacerlo. Yo escucho a gente que sabe que soy pastor, me dice, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. Me dicen a mí. Esa es la ceguera y la ignorancia de donde Dios me sacó a mí, de donde Dios te sacó a ti, de saber que Dios está tan cercano. ¿Sabes que Jacob, cuando se da cuenta de que el ángel de Jehová
vino hasta donde mismo estaba él. El ángel de Jehová, el ángel de Dios vino donde mismo estaba Jacob durmiendo. Jacob en su turbación, mira lo que dice en su turbación, dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, y construyó ahí un altar, dijo, para que nunca se me olvide que aquí está la casa de Dios. Pero era mentira, lo que Jacob no entendió, que donde él fuera, Dios iba a andar con él. El que le cree, donde andes tú, Dios va a andar contigo. ¿Cierto? Es que yo no soy pastor, es que yo no soy cura, es que yo no soy mormón. No le interesa, a lo mejor eres un oyente, a lo mejor vienes recién conociendo el evangelio, a lo mejor fuiste el último en llegar a la iglesia, no eres el primero, eres el que menos antigüedad tiene, a lo mejor no tienes ningún cargo en la iglesia, pero créeme que a Dios no le interesa, lo que a Dios le interesa es que tú le recibas en tu corazón a través del Espíritu Santo y seas un altar donde la presencia de Dios se manifieste y tú puedas decir con seguridad que a través del Espíritu Santo Dios está contigo, Dios quiere estar contigo. Dios quiere estar contigo a través del Espíritu Santo. La barrera más grande que existe entre Dios y el hombre, porque el mediador es Cristo, ¿cierto? Hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Pero Cristo no es la barrera, Cristo es el mediador. Es que a través de quién el Señor perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado. El que recibe a Cristo se reconcilia con el Señor. La palabra de Dios dice en Romanos 5 de que antes, habiendo sido enemigos de Dios porque no teníamos a Cristo en el corazón, antes cuando éramos enemigos de Dios, más a través de la sangre de Jesucristo fuimos reconciliados con el Padre y ahora somos amigos de Dios. Cuando el Señor Jesús andaba con sus discípulos, les dijo, no los llamaré más esclavos, no los llamaré más siervos, ahora los llamaré amigos. Amigos, ustedes serán mis amigos. Y eso es lo único que importa, que el Hijo de Dios, el cristiano, ¿cierto? No busque ir cada vez más arriba, cada vez más arriba, cada vez más arriba. En el estudio bíblico tocábamos un tema tan lindo que cada vez que el hombre quiere ser más poderoso a través de los cargos, a través del poder, a través del dinero, es cuando más se parece a Satanás. ¿Quién quería sentarse en el trono de Dios? Satanás. ¿Quién quería ser el más poderoso? ¿Quién quería tener la riqueza del mundo? ¿Quién quería tener todos los reinos? Satanás. Satanás. Y entre más inferior te sientas, con la necesidad de alcanzar cosas más grandes, más te pareces a Satanás. Porque vas a sentir la necesidad de escalar, que un día te consideren, que la gente te salude, que la gente te aplauda, ser conocido, que el pastor te considere, que te suban al altar, que tengas un cargo, que seas importante. No lo necesitas. Dios te ama así tal cual. Dios te ama así tal cual. Con dones o sin dones. Con talentos o sin talentos. Amén. Con cargos o sin cargos, con iglesia o sin iglesia, Dios te ama así tal cual. Y si un día quedamos solos, Dios me va a seguir amando. Y si un día tengo que salir a predicar solo, Dios me va a seguir amando. Y si un día salgo con 100 a predicar, me va a amar de la misma forma que me ama ahora. Y de la misma forma que me amó cuando estábamos solos en la calle predicando. Con las mismas fuerzas que me amó cuando me llamó solo. Con las mismas fuerzas que me ama ahora, con las mismas fuerzas me amará mañana. Sin importar si mañana soy o no soy pastor, sin importar si mañana me conoce o no la gente, sin importar si mañana tengo o no vida, estoy enfermo o estoy sano, no le importa, Dios me ama así tal cual soy. Así tal cual soy.
Así me ama el Señor. No es necesario. Fuimos a una iglesia una vez con mi esposa donde si tú no hablabas en lengua eras del diablo. Algo del agua en el desierto, algo así se llamaba. Nos invitaron, hermano. Y tenías que hablar en lengua, si no, no estabais sellado. Y te agarraban la cabeza así. Y te hablaban ahí fuerte, te escupían la cara. Mientras te hablaban, saltaba y... ¡Suelta la lengua, suelta la lengua! Y el que no soltaba la lengua no era de Dios. Y yo decía, ¿me amará el Señor si no hablo en lenguas? ¿Me amará el Señor si yo no sano enfermos? Si no sé predicar. Si no sé predicar, ¿me amará el Señor? Cierto, si me cuesta leer, ¿me amará el Señor? ¿Nos amará el Señor? Si no somos la iglesia más grande ni la más linda, ¿nos amará igual el Señor? Lo demás es arroz. No es necesario. Y si un día cantamos sin coro, porque los coristas se fueron, se turbaron, se mundanalizaron y los tuvimos que echar, póngale. ¿Nos amará el Señor sin coro? Gloria al Señor. Póngase en pie, hermano, para que oremos al Señor. Oremos al Señor, hermano, cierra tus ojos. ¿Qué falta, hermano, para que Dios te ame? ¿Hasta dónde quieres llegar para que Dios te ame? ¿Qué quieres tener para que Dios te ame? ¿Quién quieres ser para que Dios te ame? No necesitas nada, Dios te ama así, tal cual eres. De tierra nomás. Así de tierra nomás. A lo mejor en ti no hay ningún don, no hay ningún cargo, eres un simple oyente, fuiste el último en llegar. A lo mejor tú no profetizas, no danzas, no sabes tocar instrumentos. A lo mejor ni siquiera sabes predicar, hermano. Tampoco es necesario, Dios te ama así, tal cual eres. Altar de tierra harás para mí. No quiero piedra, no quiero lujo, no quiero oro, no quiero plata. Un altar de tierra quiero para mí. Un altar de tierra sencillo, simple. Sencillo, simple. Ahí también va a estar mi presencia. En el rincón de una casa, en la cocina o en la habitación, allí también. Si yo quiero estar ahí, voy a estar. Tienes que cantar arriba de un escenario, tienes que cantar con un micrófono en la mano. Cuando cantas en la casa, yo también estoy escuchando. Cuando cantas desde tu corazón, Dios también está escuchando. Cuando cantas en tu mente, Dios también está escuchando. Un altar simple, sencillo, un altar de tierra. Un altar de tierra. Eso tienes que ser tú, un altar de tierra, sencillo, simple. Bendito es tu nombre, Señor. Ciertamente, la gratitud, Señor, o la ignorancia, no sé qué es lo que es, nos lleva a pensar, Señor, que el oro atrae tu presencia, o los lujos, los baldocines, la mejor iluminación,
o la mejor música, los instrumentos de primera calidad, nos hacen pensar que esas cosas atraerán tu presencia. Mas tu palabra, Señor, nos enseña que lo que tú buscas, Señor, son altares de tierra. Altares de tierra simples, sencillos. Simples, sencillos. Sin mucho lujo, sin mucha preparación. Espontáneos. Con muchas fallas, con muchas imperfecciones. Con muchas imperfecciones, con muchas fallas. Con muchas fallas. Pero sinceros, transparentes. Bendito Dios. Bendito Dios. Quiero ser ese altar de tierra donde tu presencia esté. Cada vez que quieras estar, visítame. Cada vez que me quieras visitar, entra a mi corazón. Cada vez que quieras entrar, haya en nosotros, Señor, un altar de tierra sencillo, simple. ¿Con qué te podremos sorprender? ¿Con qué te podremos sorprender? ¿Con oro, si todo es tuyo? ¿Con el talento, si tú nos los has dado? ¿Con el templo, que si no fuera por ti, Señor, esto no se hubiese construido? ¿Con qué te podemos sorprender? Con una alabanza sencilla, con una alabanza simple, del corazón, de lo más profundo del alma. Sé, Señor, que eso te agrada. Un altar de tierra, nada más. Un altar de tierra. Señor, ayúdanos para entender esto. Queremos ser, Señor, así, sencillos, simples. Pensé, Señor, que quizás nunca iba a poder llamar tu atención. Pero porque solamente somos, Señor, un altar de tierra, nada más. No tenemos nada más que ofrecer. Una alabanza simple y sencilla. Señor, te ruego, Padre de la gloria, por esta palabra, por este mensaje. Señor, para nuestras vidas, enséñanos a ser simples, sencillos, a agradarte, Señor, con lo que a ti te gusta. Agradarte, Señor, con la transparencia, la sinceridad, la sencillez que tiene que ser el Hijo de Dios. Señor bueno, te rogamos, Padre, todo esto oramos en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Y amén, le damos toda la gloria al Señor.